Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2, donde vamos a tratar el control estadístico de procesos y productos. En el primer módulo, pues tuvimos la oportunidad de conocer algunos detalles relacionados con la calidad, eh, los personajes que desarrollaron herramientas que nos ayudan en estos momentos a solucionar problemas. Conocimos un poco la ISO 9000, bueno, una serie de definiciones y aspectos importantes que dan como conclusión que debemos siempre enfocarnos hacia la calidad y la mejora continua. ¿Ok? En esta oportunidad, pues vamos a hablar del control estadístico de procesos y productos y vamos a empezar con tres definiciones importantes que son el control de calidad, control de proceso y control estadístico de calidad. Si hablamos de control de calidad, pues entonces podemos definirlo como parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad. ¿Ok? Si hablamos de control de proceso, pues es parte de ese control de calidad destinado a mantener las características del producto, proceso o servicio dentro de los límites especificados. Y más específico todavía, si hablamos de control estadístico de calidad, pues parte del control de calidad donde se utilizan las técnicas estadísticas. Ok, entonces, cuando hablamos de técnicas estadísticas debemos saber qué funciones o qué rol cumplen ellas en nuestro proceso de calidad. Bueno, las técnicas estadísticas nos ayudan a comprender la variabilidad, que son aquellos cambios ocurridos en la característica, en el valor de la característica medida, siendo esta la respuesta de un proceso determinado. Nos ayuda en las organizaciones a resolver problemas y a mejorar la eficiencia y la eficacia. Nos facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de la variabilidad y bueno, podemos decir que la variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. ¿Ok? La, la variabilidad se puede observar en características que son medibles de los productos y procesos y su existencia, o sea, la existencia de la variabilidad se puede detectar en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. ¿Ok? Cuando hablamos de variación, estamos hablando de que todos los procesos siempre tienen variación, ¿ok? Y hay aspectos, hay factores que influyen sobre esta variación, que son los llamados 6M, que están representados aquí la gráfica que ustedes ven, bueno, en el dibujo que ustedes ven. Esas 6M son materiales, maquinaria, materia prima, vamos a empezar en orden, materia prima, mano de obra, medio ambiente, métodos de medición, métodos de producción y maquinarias, ¿ok? Influyen en un proceso, ¿verdad? Y por supuesto, influyen en el bien o servicio, que es la variable de salida, ¿verdad? Entonces, todos estos en la variabilidad afecta y esta variabilidad se puede presentar por causas que llaman aleatorias o causas especiales, ¿ok? Y entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay causas aleatorias que son lo que llaman causas comunes, pero también hay causas que se llaman especiales y que a ellas hay que estudiarlas. ¿Cuándo podemos hablar de una u otra cosa? ¿Cuándo podemos decir que un proceso se encuentra o no en control estadístico? Se encuentra en control estadístico cuando la variabilidad, lo que les estaba diciendo, está originada por causas aleatorias, o sea, que yo puedo predecir el comportamiento de ese proceso. Y cuando un proceso no se encuentra en control estadístico, cuando es afectado por causas especiales, no se puede predecir sin información, ¿ok? Ahí es donde debemos estudiar qué pasó en ese proceso para buscar las soluciones. La herramienta utilizada, ok, antes de hablar de la herramienta utilizada,
debemos estar claros de que se presentan estos dos tipos de variables. ¿Ok? Bueno, la herramienta usada en el control estadístico es el gráfico de control. Esta es la herramienta con la cual nosotros podemos distinguir variaciones debido ya a causas asignables o especiales, eh, o debemos distinguir de las causas que son especiales o de las causas que son inherentes al proceso o que son causas comunes. Esta variación se repiten aleatoriamente dentro de límites que son predecibles. ¿Ok? Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario identificar, investigar y poner bajo control algunos factores que están afectando el proceso. Es por ello que nosotros podemos decir que los gráficos de control tienen el propósito de diagnosticar, controlar y confirmar. ¿Qué diagnosticamos con el gráfico de control? Bueno, evaluamos la estabilidad del proceso. Lo controlamos para determinar cuándo es necesario ajustar el proceso, ¿verdad? Y cuándo se debe dejar como está. Y confirmar que, nos permite también confirmar que hubo mejoras en el proceso, ¿ok? Em, ¿Por qué utilizamos, en un ejemplo sencillo, por qué utilizamos porque debemos conocer a qué se debe la variación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso tal de una empresa que produce tornillos, ¿verdad? Y ya se ha determinado que cada tornillo debe tener una medida entre 3,55 centímetros y 3,60 centímetros, ¿verdad? Menos de 3,55 o más de 3,60 lo considera la empresa como tornillos que son defectuosos, ¿ok? Entonces, por ende, en este caso de manera sencilla, podemos decir que, y lo vamos a ver más adelante, que el límite de control superior es el 3,60 centímetros y el límite inferior de control es 3,55, ¿verdad? Entonces, todas las medidas que estén dentro de esos rangos se consideran buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cuando yo hago el gráfico de control observo que se produjeron 7 tornillos defectuosos a cierta hora de la tarde? Entonces, ¿qué pasó? Por qué se salió de los límites establecidos? ¿Sí? Entonces, allí es donde yo debo estudiar cuáles fueron las razones que determinaron esa variación, ¿ok? Y a qué causas se debieron para poder tomar las medidas correctivas a las que dé lugar. ¿Ok? Esto es un gráfico de control. Yo establezco medidas dentro de las cuales se puede mover de manera natural el proceso. ¿Ok? En cuanto una de esas medidas está por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, ¿verdad? O con ciertos comportamientos que vamos a ver ahorita, yo puedo decir que el proceso está fuera de control y debo estudiar. ¿Ok? Ok, entonces vamos a puntualizar, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de gráficos de control que existen? De manera general, podemos decir que existen gráficos, en algunas literaturas lo van a conseguir como cartas de control, para datos de variables y para datos de atributos. Cuando hablamos para datos de variables es cuando la característica que estamos inspeccionando es susceptible de ser medida cuantitativamente. Por ejemplo, que estamos hablando de pesos, de volúmenes, de longitudes, ¿sí? De temperaturas. Y existen gráficos de control para datos de atributos, que son cuando la inspección consiste en apreciar la presencia o la ausencia de determinado atributo, ¿verdad? Y se realiza una clasificación entre los productos que cumplen esa cierta característica de calidad y los que no la cumplen, ¿ok? Entonces, existen gráficos de control para datos de variables y para datos de atributos, ¿ok? Ahora bien. Esos gráficos de control, cada uno de ellos se subdivide en, en varios gráficos con ciertas características. Cuando hablamos de gráficos de control por variable, estamos hablando de las variables continuas. Entonces, hablamos de gráficos X, aquí en la X le faltó es promedio, ¿sí? El gráfico promedio es que qué tanto se alejan las mediciones de la tendencia central.
Hay gráficos R, que hablamos de qué tanta ganancia o pérdida de uniformidad hay en la dispersión del proceso en la muestra estudiada. O sea, son gráficos por rango. Y los gráficos promedio rango me dicen, o sea, se utilizan los dos tipos de gráficos, se coloca uno por encima de la otra para poder estudiar de manera más completa el proceso que tenemos al frente. ¿Ok? Cuando hablamos de gráficos de control por atributo, estamos hablando de hay cuatro tipos de gráficos de control por atributo. El gráfico P, que nos dice el porcentaje de defecto por muestra. El gráfico NP nos habla del número de unidades defectuosas por muestra. El gráfico C nos dice el número de defectos por unidad de producción durante un periodo determinado. Y el gráfico U nos dice el porcentaje de defectos por unidad de producción durante un periodo de muestreo. ¿Ok? Esos son los tipos de gráficos de control que tenemos con los que contamos, ¿sí? Ahora bien, no, de manera sencilla podemos decir que un proceso se sale de control o no está, está fuera de control cuando algún punto de ello se sale del límite superior, está por encima del límite superior o está por debajo del límite inferior, ¿verdad? Pero también esa es la manera, digamos, más sencilla de determinar que algo pasó. Sin embargo, hay 9 casos donde debemos debemos observar el gráfico porque nos está diciendo que algo pasa, ¿sí? Aquí hay 9 maneras, 9, digamos, interpretaciones. En el caso del primero que dice comportamiento normal, ustedes se dan cuenta que la gráfica se mueve más o menos, eh, ay, ¿cómo se diría? Bueno, está acorde, ¿no? Va moviéndose en un margen entre el límite, que es la línea blanca, la línea central, se mueve, está dentro de los rangos permitidos, ¿ok? Hablamos del punto afuera y arriba, pues entonces hay que investigar la causa. Hablamos de un punto afuera y abajo, debemos investigar. También existen cuando dos puntos, o sea, cuando graficamos y existen dos puntos por encima del control superior, entonces hay que investigar. En este momento yo lo que necesito es que ustedes conozcan el gráfico de control, sepan cuándo está un proceso bajo control. ¿Por qué? Porque para llegar a la gráfica lo que debemos hacer es hacer una serie de cálculos, las fórmulas están dadas y tabularlos y graficar. Entonces en este momento lo que a mí me interesa es que ustedes sepan reconocerlos y ¿por qué no?, interpretarlos, ¿sí? Que es lo importante. No es que el cálculo no lo sea, sino que lo que me interesa es eso en este momento. Ajá. Si yo veo dos puntos cerca del control inferior, debo investigar la causa también. Si sobre la línea central hay una serie de 5 puntos por encima, también debo investigar. De igual forma, si esos 5 puntos están por debajo del límite central, también debo investigar. Cuando no hay por ejemplo, en el caso que dice serie de 5 puntos con tendencia en cualquier dirección, fíjense que el comportamiento es sumamente errático, al igual que el otro. Entonces, cuando hay esa disparidad imagínense que esto ocurre en el caso de los tornillos. Imagínense, en la primera muestra está casi llegando al límite inferior. ¿Sí? Y de repente una muestra por medio llegó al límite inferior y después bajó y después, entonces ese comportamiento me da a entender que el proceso no se está llevando a cabo como debe ser. Habrá una causa o varias causas. No sé, que el operador es nuevo, que el material es de baja calidad, qué sé yo. Eso lo que nos va a arrojar es la curiosidad, vamos a decirlo así, la curiosidad de yo investigar qué está pasando. Y por supuesto, como estoy graficando en el eje de las X, la variable que estoy midiendo, el tiempo, el número de efectos, ¿sí?
Entonces yo puedo indagar sobre las causas que ocasionaron ese problema. ¿Ok? Ok. Aquí hay dos ejemplos de gráficos de control. El primer ejemplo se refiere a la cantidad de CO2 que hay en un gas. ¿Ok? Y se hizo el estudio, fíjense, se hizo en el mes de septiembre. Están claramente establecidos los límites, el límite central, superior e inferior, y la gráfica se muestra en color morado. Cuando hicieron el gráfico, nos vamos a dar cuenta de que el comportamiento de la variable, que es la cantidad de CO2 en el gas, se comportó de manera extraña. En los días, por decir los más llamativos, en los días 6, 7, 9, 10, 11 y 12, el promedio de gas en el CO, en el gas, el promedio de CO2, perdón, en el gas fue excesivo, superó el límite superior. Y en el caso de los días, por ejemplo, el día 18 está por debajo muy por debajo de lo permitido. Entonces, como estoy trabajando, como estoy graficando en función de los días, debo saber qué fue lo que pasó en esos días, porque si hubo una falla en los equipos, si es una falla humana, ¿verdad? De manera tal de poder controlar ese proceso, porque fíjense que estamos hablando de CO2 en un gas, es una cuestión de seguridad industrial. Ahora bien, cuando hablamos de porcentajes de errores por lote, nos damos cuenta, está graficado ya no en días, sino en el número de lote, el número de la muestra, ¿verdad? En función de la fracción defectuosa que es permitida. Recuerden que la fracción defectuosa, el promedio mensual, todo lo da en una serie de datos que voy recopilando y voy calculando a través de fórmulas, los tabulo y gráfico. En el caso de el error por lote, fíjense que también un poco errático el comportamiento de estos errores, porque no, el día 12 se sale, está por encima de la fracción defectuosa permitida, ¿verdad? Y los días 3 y 4, perdón, los días no, los lotes 3 y 4 están encima del límite central inferior. Entonces, algo tiene que estar pasando. Debería comportarse, debería jugar, la gráfica debería estar alrededor, digamos, de la línea central, que en este caso está pintada de negro, para poder decir que que el proceso está controlado, ¿sí? ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de una situación en un restaurante de comida rápida cuando se hace el promedio de tiempo y el rango cuando se estudia por rango. ¿Ok? Este es el caso de, por ejemplo, el, se estudió el promedio de tiempo que un empleado atiende en una caja rápida, ¿verdad? En unos días X, ¿ok? Están establecidos por supuesto, los límites superior, inferior, el promedio, ¿verdad? Y su gráfica en función de los promedios por muestra es los segundos que tarda ese empleado en atender la caja rápida, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si ustedes observan, hubo un día o unos días que tardaron entre 42 y 44 segundos cuando el promedio está, digamos que entre 37 segundos, perdón, 37 minutos de atención y en esos días se pasó.
Cuando analizan que los días que se sale de control el proceso son los días que, tomando en cuenta que el primer día es el lunes, que están en fin de semana. Entonces, deducen que en los fines de semana, por supuesto, hay mucho más clientes en ese restaurante de comida rápida, ¿verdad? Y que la gente en la caja rápida, pues son como 10 artículos. Entonces hay gente que compra poquito y aprovecha la caja rápida. Y ya ese trabajador que está desde el lunes toda la semana trabajando, ya en el fin de semana, cuando llegan muchos más clientes, pues entonces demora mucho más en despachar al cliente. ¿Ok? Entonces, por supuesto. La gráfica te da esto y tú analizas de acuerdo al conocimiento que tú tienes del proceso y de las condiciones en que se está dando el proceso, ¿verdad? Pero entonces ahí puedes tomar una decisión, puedes que solo el empleado trabaje de lunes a viernes y contratar un personal que solo trabaje los fines de semana, está mucho más fresco, mucho más relajado, ¿sí? Puedes abrir otra caja rápida de manera tal de que esa cantidad de personas que vienen los fines de semana pueda dividirse entre dos cajas rápidas. ¿Ok? Puedes tomar a partir de ahí puedes tomar las decisiones a las que creas lugar para que puedas resolver la situación. Ahora bien, cuando ellos grafican el rango de tiempo entre los que se puede mover la atención en la caja rápida, la gráfica da a entender que el proceso, cuando hablan de rango en general, está dentro de lo estimado, ¿sí? Entonces, igualmente están definidos los días y está definido el rango por muestra. ¿Cuánto más o menos es lo que entre el rango que se puede mover en 2 minutos, 18 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede observar de cómo varía la atención al cliente cuando hablamos de ese proceso? El tiempo requerido para la atención de un cliente está dentro de los estándares establecidos, ¿sí? Al observar que los rangos de tiempo en exactamente 3 semanas se encuentran dentro de los límites. No así cuando se estudia el tiempo promedio requerido de atención a cada cliente, que es la primera gráfica de la cual hablamos. ¿Sí? Entonces, esto nos da a entender que el, el- tenemos a disposición varios tipos de gráficos de control que nos pueden ir indicando cómo van las situaciones y nos invitan a tomar decisiones y nos ayudan a tomar decisiones al respecto. ¿Ok? Ok. La primera parte de la clase está referida al control estadístico de procesos. ¿Ok? Esta segunda parte está referida al control, a la parte, a la calidad de los productos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la calidad de los productos, nosotros debemos definir algunos aspectos importantes, ¿verdad? Que nos van a ayudar eh, a establecer cómo es la calidad del producto, ¿sí? Entonces, ¿a qué le llamamos calidad del producto? La calidad del producto se refiere a la condición física, la función y la naturaleza de un producto, ya sea bien o servicio, ¿verdad? Con base al nivel esperado de calidad, ¿ok? Entonces, yo puedo decir que es clave la calidad del producto, ¿verdad? Porque eso es clave para la competencia, ¿correcto? Para yo mantenerme en el entorno competitivo donde se mueve mi empresa, ¿sí? Si yo les leo ¿a qué se refiere la calidad del producto? Entonces hay 5 definiciones que yo conseguí y bueno, les voy a leer una. La calidad del producto es una condición dinámica relacionada con los productos, las personas, el trabajo, los procesos y las tareas, así como el entorno que cumple o supera las expectativas del consumidor. Otra definición es la calidad del producto, es la capacidad de un artículo para proporcionar resultados
o un rendimiento que iguala e incluso supera lo que el cliente desea. ¿Ok? Bueno, y una tercera, la calidad del producto, es el nivel de calidad esperado y controlando la diversidad en el logro de esa calidad para satisfacer las necesidades del consumidor. O sea que no solo es el nivel esperado, sino que yo siempre tengo que trabajar en función de que se logre esa calidad. ¿Ok? ¿Para qué? Para superar, para que se mantenga dentro de los rangos y las especificaciones establecidas, pero también para superar las expectativas que tiene mi cliente del producto. ¿Ok? Ok. Cuando nosotros, ¿a qué se le llama calidad en el diseño del producto? Bueno, es en ese, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de todas las técnicas y actividades con el fin de lograr, mantener o mejorar la calidad del producto o servicio. Implica integrar varias cosas. Por ejemplo, implica tener especificaciones, las que debe cumplir el producto. Que primero, saber cuáles son las especificaciones. Que el diseño del producto cumpla esas especificaciones. Que la producción cumpla con las intenciones de esas especificaciones. Fíjese que todo está en base a las especificaciones. Como cuarto, debo inspeccionar, ¿verdad? Determinar que todo esté conforme a las especificaciones. Y por último, debo hacer un examen para obtener información si es necesario modificar dichas especificaciones para competir, ¿ok? Eso es lo que llamamos mejora continua. Siempre tengo que estar pendiente de ver hasta qué punto mi diseño, mi producto está cumpliendo. Y si de repente surgió digamos, otra competencia, tengo que saber a qué me expongo y debo mejorar. ¿Ok? ¿Cuándo nosotros podemos decir que un producto tiene calidad? Bueno, cuando nosotros lo podemos decir cuando ese producto me satisface, ¿verdad que sí? Pero hablando de manera cuantitativa, nosotros podemos decir que el desempeño, un producto tiene calidad cuando nosotros jugamos con estas variables. Jugamos con una variable que es la calidad, el desempeño y la expectativa. Si esa expectativa, cuando hablamos de calidad es Q, vamos a definirlo así. Q es calidad, P es desempeño y es la expectativa, ¿verdad? La calidad es la razón entre el desempeño y mi expectativa. Si esa razón me da menor que uno, este producto no rebasa las expectativas, no tiene calidad. Si esa Q o esa razón me da igual a uno, el producto cumple con las expectativas. Y por supuesto, si da mayor que uno, entonces el producto o servicio rebasa las expectativas que se tienen de él y por supuesto tiene calidad. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de, digamos, cuantitativa de medir cuando nosotros podemos decir que el producto tiene calidad o no tiene, ¿ok? O cumple con las expectativas o no. El desempeño es esa determinación. Ustedes me pueden decir, ajá, pero ¿cómo determino yo? Bueno, la determinación del desempeño y las expectativas se basa principalmente en la percepción, ¿sí? Entonces, el desempeño, digamos, lo define el vendedor, ¿sí? O el que produce el bien o el servicio. Y la expectativa, por supuesto, la define el cliente, ¿ok? Ese es un aspecto importante a considerar. Ok. Eh, para yo poder hablar de calidad del producto, debo dirigirme o debo tomar en cuenta estas dimensiones que están especificadas en la lámina que ustedes ven en ese cuadrito azulito que ustedes ven en la lámina, que estas son las dimensiones. Rendimiento, confiabilidad, características, conformidad, durabilidad, capacidad de servicio, estética, calidad percibida y costo. Si hablamos un poquito de cada una de ellas, podemos decir que cuando hablamos de rendimiento, pues por supuesto es la principal característica operativa de un producto, ¿verdad? ¿Y cómo lo definimos? Bueno,
es el reflejo de cómo se presenta o muestra un producto a los consumidores. ¿Ok? El nivel de medición del desempeño de ese producto pues va a estar en función de las características básicas que ese producto, con las características que ese producto opera. Cuando hablamos de confiabilidad, pues su nombre lo dice. ¿Cuál es la medida? ¿En qué medida es probable que ese producto no se dañe o falle dentro de un cierto periodo de tiempo? ¿Sí? O sea que el nivel de restricción de un producto, ¿qué tan confiable es? ¿Ok? Características. Bueno, obviamente las características son aquellos, cuando hablamos de características, estamos hablando de características secundarias, ¿verdad? Porque el producto o el servicio tiene características primarias. ¿Sí? Que lo definen. Ahora viene, estas características se refieren a las características complementarias. ¿Cómo se integran los atributos, la cantidad de atributos en ese producto? ¿Ok? Con respecto a la conformidad, bueno, la conformidad es la medida en que el diseño y las características operativas cumplen con los estándares establecidos, ¿ok? Se puede definir como el grado en que todas las unidades que yo produzco o el servicio que yo ofrezco son idénticos y cumplen con las especificaciones establecidas en una primera instancia, ¿ok? Durabilidad, bueno, su nombre lo indica. Esa característica del producto está relacionada con el tiempo, ¿verdad? Que ese producto, que yo puedo o continuar usando ese producto o puedo seguir disfrutando de ese servicio, ¿verdad? Ese es, muchos hablan de la vida útil del producto, ¿ok? Capacidad de servicio. Bueno, ustedes saben perfectamente que la capacidad de servicio incluye aspectos como velocidad, competencia, conveniencia, que sea de fácil reparación, que se maneje satisfactoriamente las quejas del producto, del servicio, ¿sí? O sea, es la facilidad, es una medida de la facilidad con la que un producto se daña o falla, ¿verdad? Y que en esa medida que sea alta, y en esa medida que sea baja, podemos tomar acciones correctivas, ¿sí? Eso distingue a un producto. La estética, bueno, es la belleza del producto, la belleza que a los ojos de nosotros ese producto refleja, ¿sí? Eh, si es un producto alimenticio, su sabor, si es un producto de belleza, el color, qué sé yo, una cantidad el diseño, la forma, el sabor, ¿ok? La calidad percibida, pues está relacionada con la percepción que tiene el consumidor de ese producto o servicio, ¿sí? Eh, a veces, eh, cuando el comprador no conoce el producto o no conoce los atributos que puede tener ese producto, su percepción está basada simplemente en el precio, ¿verdad? O en la marca o en la manera de que la empresa presentó el producto a través de la publicidad. ¿Ok? Y el costo, por supuesto, se relaciona con el precio y lo accesible o asequible que pueda ser el producto o el servicio del cual estemos hablando. ¿Ok? Estas serían las principales dimensiones que yo debo considerar cuando hablamos de la calidad del producto. Ahora bien, cuando hablamos de sistemas de inspección, como ustedes conocen, es importante cuando se llevan a cabo procesos, cuando se fabrica un producto, cuando se genera un servicio, ¿verdad? La única manera de saber si estamos en la vía correcta es auditarlo, inspeccionarlo, ¿verdad? Para ver hasta qué punto estamos dentro de los estándares establecidos. Entonces, nosotros tenemos que fijar una cantidad de actividades relacionadas con medir las características que sean medibles del producto, los componentes, la materia prima, ¿verdad? Utilizar todo lo que tenga a la mano para llevar a cabo ese proceso y poder definir
si, o tomar decisiones en función de que si ese producto está cumpliendo con lo establecido, si ese servicio está a la par de lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la única manera de yo mejorar continuamente es que yo audite, que yo inspeccione, o sea, que yo obtenga siempre la retroinformación, ¿ok? Y que la transmita, por supuesto, ¿ok? Entonces, aquí se hablan de dos, cuando hablamos de inspección de calidad, se hablan de dos errores principalmente. El error número uno se trata de cuando es un error que se comete cuando se rechaza un producto siendo este correcto. O sea, sí, que este cumpla con todos los parámetros que hemos definido, pero por error se desecha. Y el tipo 2 se trata del error que se comete cuando se da por buena una muestra que en realidad no se encuentra dentro de los parámetros que hemos definido como válidos. Entonces debemos tener en cuenta que inspeccionar es importante, ¿verdad? Y que la única manera de lograr un nivel de calidad y poder ofrecer una garantía, tanto del producto, de garantía del servicio, es cuando ese bien, ese servicio está dentro de los estándares de calidad exigidos y establecidos por mi empresa. ¿Ok? Entonces, siempre es importante llevar a cabo ese sistema de inspección en el aspecto de calidad. ¿Ok? Y por supuesto, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo obtener cuando, los beneficios que yo puedo obtener cuando hablo de calidad del producto? ¿Verdad? Acuérdense que cuando yo hablo de calidad del producto, también estoy hablando de un servicio, ¿sí? Lo que pasa es que eh, hablamos del producto de manera general, ¿ok? Entonces, si yo como empresa ofrezco un producto de servicio, pues yo mejoro la reputación de la empresa, ¿correcto? Minimizo costos, porque no tengo desperdicio, no tengo tantos errores, no cometo tantos errores porque tengo mi sistema auditado o mi sistema inspeccionado. Siempre estoy tratando de mejorar. Aumento, por supuesto, la cuota que o le ofrezco al mercado. ¿Por qué? Porque estoy en capacidad de producir quizás mucho más producto o de diversificar mis servicios. Me reconocen en los mercados, en mi área de donde me desenvuelvo, ¿verdad? Porque obviamente al ganar reputación, pues mi empresa, mi organización suena, ¿verdad? Y la empresa, por supuesto, se hace mucho más responsable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respeta el diseño del producto, las cualidades del producto, la esencia en el caso del servicio, la esencia del servicio que estoy ofreciendo. O sea, se hace una empresa respetable, una empresa con madurez organizacional, ¿sí? Una empresa de prestigio. Es muy importante esa parte de entender cuáles son los beneficios de que yo ofrezca un producto de calidad. ¿Ok? Yendo un poquito a los sistemas de inspección, en el caso de nuestra ingeniería industrial, pues nosotros hablamos de muestreo, de los tipos de muestreo que hay, pues esa parte la vamos a investigar para que se den cuenta de la importancia que tiene inspeccionar los procesos que llevamos a cabo dentro de nuestra organización, que es una organización donde nos desenvolvemos. Ok. Hasta este punto es el material presentado para el, nuestra clase correspondiente al módulo 2. ¿Ok? Hay mucha información. Traté de resumirla. Y como parte de la actividad que deben hacer, van a hacer un informe. Yo voy a colocar en el aula a qué estructura debe tener ese informe. Como ingenieros industriales, nosotros siempre nos están pidiendo informe como parte, fíjense, como parte de esa auditoría,
de ese saber cómo estamos trabajando, de esa mejora continua. Por supuesto, este informe es un informe, si se quiere, de investigación, ¿sí? Con cierta estructura y con algunos aspectos donde ustedes tienen que dar su opinión, dar su aporte personal a los temas que hemos tratado, ¿ok? Y que por supuesto va a enriquecer nuestro trabajo como ingenieros industriales. eh, Muy importante y con mucha versatilidad como es nuestro trabajo en nuestra profesión, ¿sí? Bueno, como siempre, me pongo a la orden para cualquier duda o inquietud que tengan y a través, por supuesto, del aula virtual nos podemos comunicar y podemos, bueno, intercambiar información con respecto a estos temas pues tan interesantes y tan cotidianos, ¿no? Porque la calidad siempre debe estar presente en nuestra mente. Inclusive hablamos de calidad de vida, ¿verdad? Porque es eso, ¿no? Es mejorar continuamente, buscar las herramientas que nos permitan tener una calidad de vida mejor, calidad en nuestro trabajo, calidad en nuestros comportamientos también. Entonces, la calidad está presente en todos los aspectos y, por supuesto, en esta área de la ingeniería industrial está, que está no solo en las plantas industriales, está en el trabajo de oficina, está en el trabajo como de educación, de formarse. Y bueno, debemos tener en cuenta cuando hablamos de calidad de producto y de servicio, ¿cuáles son esos factores importantes? Esos factores que debemos tener siempre presentes para dar lo mejor de nosotros y contribuir, por supuesto, a no solo a nuestros objetivos personales, sino a los objetivos profesionales también y a los objetivos de la empresa donde nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, bueno, hasta aquí nuestra clase. Espero que sea de toda esta información y la información que se coloca como material de apoyo les sea útil para poder llevar a cabo el informe con éxito. Feliz tarde y gracias por su atención.